Los aspectos positivos y negativos de la conquista de América. Comenzamos por los negativos, en cuanto a que el trato como esclavos que se dispensaba a los indígenas, como primer punto, la pérdida de la propia identidad de los mismos. Los conquistadores trataron de enriquecerse gracias a los tesoros y a las riquezas que albergaban esas tierras. El contagio de enfermedades que produjeron mucha mortandad en la población por falta de inmunidad. El trato discriminatorio de las razas al considerar a los indígenas como seres inferiores. Y el Tribunal de la Inquisición, aunque se aplicó poco a los comportamientos de los indígenas. Y luego, como aspectos positivos, pues efectivamente tenemos un amplio ranking de los conquistadores españoles que introdujeron su cultura. Pusieron a disposición de la población pues todo el saber del siglo de oro, que Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Calderón, etc. La lengua, el español, y lo hablan más de 600 millones de personas como lengua materna. El idioma más hablado del mundo después del chino. La religión oficial del imperio fue la religión católica. Los nativos aprendieron a leer y escribir una nueva cultura, una nueva lengua, y fue erradicado el canibalismo. Uno de los aspectos más positivos que aportaron los navegantes españoles en sus viajes a las Américas fueron los enormes progresos que experimentó el arte de la navegación. La Casa de Contratación exigía que para viajar a las Américas era necesario poseer el título de piloto de las Indias. Estos tuvieron en sucesivo que demostrar los siguientes conocimientos: la geometría de la esfera, medición y uso de la posición del sol y del polo, el uso de la carta, uso de los instrumentos de la navegación como la aguja imantada, astrolabio, cuadrante, ballestilla, etc., división del tiempo, la fase de la luna y las horas de las mareas. La Casa de Contratación hizo publicar, para que sirviera como instrucción a capitanes y pilotos, las obras como La Suma de Geografía y Arte de Marear, de Fernández de Enciso, en el 1519. El arte de navegar, publicado en 1545 por Pero de Medina. Se compone de 8 libros, cuyos títulos dan una idea clara de lo que era entonces la ciencia náutica. El mundo según Ptolomeo y los árabes. La invención de la navegación, la teoría de los vientos, métodos para medir la posición del sol, posición del polo por medio de las estrellas, aguja imantada, la luna y las mareas, los días del año, en fin. Esta obra gozó de un enorme éxito y fue traducida al italiano, al francés, portugués, flamenco. Cuando nos fueron concedidas por la Santa Fe Apostólica las islas y tierra firme del mar océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue convertir a nuestra Santa Fe católica y enviar clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los vecinos y moradores de ellas y enseñarles buenas costumbres, poniendo en ello la diligencia debida. Por ello, suplico y encargo que no consientan ni dejen que los indios, vecinos y moradores de dichas Indias, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, y que sean bien y justamente tratados. Las inversiones que realizó el Imperio Español en América fueron muchas. Inversiones en infraestructuras que se realizaron teniendo en cuenta que los reyes católicos consideraban a la población indígena como parte del imperio. Entonces, cronológicamente vamos a dar unas fechas. En el 1500, Isabel la Católica dicta un decreto que prohibía la esclavitud de los nativos indios. En el 1538 se inaugura la primera Universidad de América en Santo Domingo. De ahí surgieron eminentes escritores. En el 1541 se crea el primer periódico en Nueva España, que se llama La Hoja de México. En América del Norte, el primer periódico apareció en el 1704, en Alemania en el 1615 y en Inglaterra en 1622. O sea, una ventaja de 70 años contra el primero. En el 1543 se instalan las primeras escuelas industriales para indios. En 1544 las primeras escuelas primarias se crearon.
En el 1580, la primera universidad de Santa Fe y Rosario. Y en el 1653, cada ciudad contaba al menos con un hospital. Los aspectos positivos y